Hola, hola, aquí de nuevo en este espacio, tu espacio, mi espacio, Luz, Despertar y Evolución. Quien les habla, Magda Muñoz. En esta oportunidad vengo a hablarte de una gran maestra, la maestra María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? María Magdalena en la vida del Maestro Jesús. Aquí tengo mi guía, de vez en cuando me van a ver darle una vueltica a mi cuaderno para ver todos los pasos que llevo allí y no saltar ninguno. Bueno, ¿quién fue María Magdalena? ¿Verdad? María Magdalena fue una mujer judía del siglo I, una mujer fuerte, independiente, letrada, porque sabía leer y escribir. Recuerden que para esa época esta actividad solamente estaba dedicada prácticamente a los hombres. Las mujeres no debíamos ni saber, no debían saber ni leer ni escribir. Estaba vetada esa actividad para ellas. ¿Quién más fue María Magdalena? María Magdalena no fue prostituta y eso lo voy a explicar más adelante, como el último punto, ¿ok? María Magdalena fue letrada, como les dije, ¿por qué? Porque fue formada por su padre, que era un sacerdote en jefe. Ella sabía manejar las Santas Escrituras, los Salmos, el Torá, precisamente porque su padre la formó. Sabía manejar muy bien todo esto. Ella nació en un pueblo llamado Magdala, ¿verdad? Muy rico, que se dedicaba a procesar el pescado. María Magdalena también fue formada, ¿cómo se llama eso? A los 12 años fue formada, consagrada, ¿verdad? En una hermandad secreta para estudiar temas espirituales de filosofía, de alquimia, de ungüentos, esencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es eso de Isis? Porque la iniciaron bajo vamos a decir que los lineamientos de Isis o protección o bajo las alas de Isis. Bueno, allá la formaron, ¿verdad? Allí se daban esa formación de reconocer que la sanación, el poder de sanar está dentro de cada uno de nosotros, que nosotros somos dioses. Eso fue la formación, ¿verdad? Una de las cosas que ella le indicaron allí. Isis va dirigido a eso, ¿verdad? Descubrir ese poder de sanación en cada uno de nosotros. Por eso recuerdan que el Maestro Jesús hacía imposición de mano, lo que ahorita se llama Reiki. También ella practicaba esto, la imposición de manos, sanaban a través de las manos. Y que también pudiéramos hablar de Isis. También se dice que es la diosa de los 1000 nombres, popular en Alejandría del siglo I, defensora de la justicia y sanadora. Eso podemos hablar de Isis. Bueno, esta es la parte a nivel personal de quién era María Magdalena y creo que me quedo corta. Continuamos entonces. Vamos a ver cuál es el otro punto que sigue. Seguimos aquí. ¿Quién fue esta mujer en la vida del Maestro Jesús? Recuerden que en videos anteriores yo le hablé de las bodas de Caná, para no repetir aquí. Ese es un indicio, que no se conocían los novios, ese es un indicio de que María Magdalena es casada con el Maestro Jesús. ¿Qué otra cosa podemos observar para no estar repitiendo acá? Recuerde que en el siglo I también se habló de que un hombre que no era casado era raro y era considerado medio hombre, y si no tenía descendencia era un castigo divino. ¿Ok? También muy importante reflejar aquí que en los evangelios de Juan y Lucas salen reflejados cierta familiaridad que se veía entre esta pareja, entre María Magdalena y el Maestro Jesús. 3 días antes de morir Jesús, ¿verdad? En la cruz, María Magdalena le hace un ungüento en la cabeza como compromiso como compromiso de amor, de que van a estar juntos siempre, ¿verdad? Hasta la muerte. Se me regala la lengua. Bueno, entonces, siguiendo con esto, era muy raro, se los traigo a colación, esto está en el Evangelio ya indicado, ¿verdad? Era muy raro ver que una mujer hiciera este tipo de acciones en público a un hombre si no estaban casados. Lo que quiere decir que muy posiblemente, si esto se hizo y está contemplado en los textos canónicos, pues ellos eran una pareja ya reconocida. ¿Qué otra cosa? Déjame observar aquí. Ajá. Para que no se me quede nada por fuera. Ok.
Con eso terminamos. Si recuerdo, mejor dicho, de otra cosa, se los digo más adelante. Ajá, vamos a ver, ¿qué pasó con María Magdalena después de la crucifixión, cuando Jesús muere? ¿Qué pasó con ella? Bueno, María Magdalena y todos los apóstoles no siguieron juntos, cada quien agarró su rumbo. María Magdalena se fue al sur de Francia y se fue con un grupo de personas, entre ellos su hermana Marta, Lázaro, hay un San Maximino, si mal no recuerdo, que es uno de los 72 apóstoles. Además fue acompañada por María Salomé y María Jacobé y su hija Sara, que de esto se hablará más adelante en otro video, ¿ok? Entonces ella se fue con este grupo de personas a desarrollar su mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, continuar con el mensaje del Maestro Jesús, un mensaje bien puro, original de nuestro Maestro Jesús. Ok, eso fue lo que pasó con ella, ¿verdad? Siguió trabajando este mensaje, que también lo vamos a abordar un poco más adelante. Ajá, ¿qué otra cosa? ¿De dónde surge que María Magdalena es prostituta? Lo que yo les dije que le iba a hablar en estos momentos, ¿verdad? Bueno, para aquel entonces, María Magdalena, para ese siglo, en el siglo IV de nuestra era, todavía María Magdalena era muy venerada. Y el mensaje de ella era como el mensaje más fuerte que existía para ese momento, ¿verdad? Del cristianismo, el mensaje de ella era el que prevalecía. Habían dos corrientes, que era la corriente de Pablo y Pedro, ¿verdad? Es la primera corriente por ellos dos. Y había la segunda corriente que era por María Magdalena. Entonces Pablo, acuérdense que Pablo, o yo no sé si ustedes saben que Pablo no conoció directamente al Maestro Jesús, más bien él persiguió por un tiempo al Maestro Jesús, pero en una visión que él vio que el Maestro Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? A partir de allí él dejó esa persecución y se volvió más bien uno de esos apóstoles, ¿verdad? O de seguir la línea, el mensaje del Maestro Jesús por referencias de otros, pero él hizo muchísimas cosas, muchísimos escritos, ¿verdad? Entonces, es muy reconocido y para la época era un hombre muy carismático, conocía mucho la teología y llevaba el mensaje del maestro Jesús, pero con ciertos cambios. Era un mensaje muy rudo, muy fuerte, vamos a llamarlo que con ciertas cosas limitantes como esclavizadora, el mensaje de él era fuerte. Hablamos de Pedro, que no se diferenciaba mucho de Pablo, pero lo que sí se diferenciaba es que Pedro conoció directamente al Maestro Jesús. Una cosa que a mí particularmente me hace ruido es que si Pedro fue formado directamente por el Maestro Jesús, ¿por qué desvirtúa tanto el mensaje del Maestro Jesús si fue su discípulo directo? No entendí. O él tenía un nivel de conciencia que no estaba acorde con el nivel de conciencia del Maestro Jesús, o él no entendió el mensaje como era y lo desvirtuó. Porque el mensaje de Pedro también era muy fuerte, muy rudo, esclavizador, patriarcal, muy estructurado, era su mensaje. Entonces el mensaje, que era la segunda corriente de María Magdalena, es un mensaje más liberador, ¿verdad? Un mensaje como más adaptado a la humanidad, al ser humano. Un mensaje más de conciencia, como de llegar a tu conciencia, de ese despertar, un mensaje que va dirigido al alma, ¿verdad? A que tú te enteres cuáles son tus potenciales, quién eres tú, a crear una conciencia de cuidar tu ambiente, ¿verdad? De conectar con la tierra, tantas cosas que nos habló el Maestro Jesús, ¿verdad? Ese mismo mensaje lo siguió María Magdalena de manera original, donde no existían ataduras, limitaciones, reglas esclavizadoras. Entonces ese mensaje era más llamativo la época, para esa época de María Magdalena, y entonces sumaba cada día más adeptos, más gente la seguía, pasando hasta las fronteras de Francia. Esto enojaba enormemente a Pedro. Esto no está contemplado en los textos canónicos, pero en los textos apócrifos te puedes conseguir eso. Todas estas cosas que yo le estoy mencionando aquí no aparecen
en el Nuevo Testamento, pero sí aparecen escritos, ¿verdad?, que se han descubierto con el pasar del tiempo. Y menos mal que fueron ocultos y no quemados, porque de verdad que esta historia no se pudiera contar hoy en día. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje de María Magdalena? Que opacó a los otros mensajes. Entonces, la iglesia se da cuenta que María Magdalena tiene mucha ventaja con su mensaje, que está arrastrando mucha gente, y trata de, ella opacó la otra corriente, ¿verdad? Opacó a Pedro, ¿verdad? Y a Pablo. Y entonces esto le preocupó a la iglesia. ¿Cómo hacía para frenar a María Magdalena? Recuerden que la iglesia, que era mejor para la iglesia mantener la figura masculina, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que a una mujer. Si la mujer estaba relegada en todos los aspectos, lo que pasa es que esta mujer, como fue formada por el papá, y como ya la historia que le dieron, una mujer para mí diferente, excepcional, y entonces rompió con los patrones, pero no era como lo veían en la época. En la época, una mujer con esta característica era una competencia muy fuerte. Entonces la iglesia veía con buenos ojos que este mensaje fuera llevado más bien por un hombre que por una mujer. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, la iglesia en el año 1500, no, perdón, en el año 597, a través de la figura del Papa Gregorio Magno, él la convierte en lo que hasta el año 1965 se consideraba, ¿verdad?, que María Magdalena fue prostituta. Entonces él convierte a esta mujer, que fue muy venerada, en una prostituta. ¿Y por qué la iglesia hace eso? Para callar a esta mujer, para colocarle límite, para ponerla de rodillas, desacreditando, la verdad, quién iba a seguir el mensaje de esta gran maestra. Y más si lo hizo un papa. Entonces lo hizo con toda la intencionalidad de sacarla del camino y dejarle el camino libre a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Bueno, espero que me haya hecho explicar. Me falta un punto, déjame ver, ¿qué me falta por aquí? Ajá, esto sí lo voy a leer, porque a mí me interesa leer esto bien, esto sí, paso por paso, porque esto fue cuando la iglesia por fin reconoce que no había en ninguno de los textos canónicos nada que dijera que María Magdalena fue prostituta, nada. Entonces, para hacer justicia con esta gran maestra, con esta gran mujer, que todavía la iglesia pienso que lo ha hecho muy bajito, no se le ha hecho la publicidad que debiera. Aquí ustedes están, los que lleguen a la conclusión como yo llegué, ¿verdad? Aunque yo intuía todo esto ya, como lo debes intuir tú. Muchos de ustedes a lo mejor no se creían mucho de esos cuentos, de esas historias que nos contaba la iglesia, porque yo no soy nada especial. Entonces todo lo podemos intuir, todos tenemos ese poder de la intuición, todos tenemos ese poder de la guía interna, y si todos podemos, yo solamente no intuía esto, muchos de ustedes también. Si alguno de ustedes considera que puede argumentar esto en los comentarios, me encantaría. Entonces, ¿qué voy a leer? Bueno, esto que se hizo gran justicia, ¿verdad? Prácticamente después de 2000 años se le reconoce algo, se le hace algo de justicia a esta gran mujer, a esta gran maestra. Y por eso es que lo voy a leer, porque la iglesia se encargó de hacer esto, ¿verdad? Él dice, la iglesia en el año 1962 al 1965 se lleva a cabo el Concilio Vaticano II. La iglesia lleva a cabo una reforma muy profunda, ¿verdad? A partir de allí la iglesia reconoce que ningún evangelio decía que María Magdalena era prostituta. Entonces hizo varios cambios, se retracta de poner a María Magdalena como prostituta. Esto fue en esta fecha. Y yo le aseguro que ninguno de ustedes sabía esto. Pues si tú vas a hacer un reconocimiento, es publicidad, que todo el mundo se entere. Imagínense, bueno, hace más de 50 años, ¿verdad?, que esto se hizo. Y estoy segura que ustedes no sabían esto, muchos de ustedes. Porque esto no es que yo lo sepa hace tiempo. Esto yo lo intuía desde que era una niña, desde que era una adolescente. Pero no lo sabía que la iglesia lo había reconocido como tal. Ajá. En el año 1969, María Magdalena es reconocida como santa. Se modifica el misal romano, cambiando toda la liturgia a la luz del Evangelio de San Juan. Después, en el año 1988, el Papa Juan Pablo II escribe una carta
que se llamó Mujeres Dignas, en la cual nombra a María Magdalena como la apóstol entre las apóstoles, ya que fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Fíjense bien, ¿no? Y después finalmente, que eso fue hace poco, en el año 2006 el Papa Francisco es quien decide elevar la festividad de María Magdalena, es decir, celebrar a María Magdalena cada 22 de julio. Cada 22 de julio es la fecha para celebrar a esta, para reconocerla en su festividad, a esta gran maestra en esa fecha. Y con esto termino todo lo que yo tenía que decirle con respecto a esta gran maestra. Si les gustó este video, les agradezco un like. Si tú eres nuevo viéndome, ¿verdad? Aquí, si te quieres suscribir, pues bienvenido. Aquí te dejo mi Instagram, que me adelanté. Aquí te dejo mi Instagram. Bienvenido al canal. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad con estos temas que a mí me encanta, porque la historia le aclara muchas cosas a uno. Les voy a confesar algo, yo no era muy amante de la historia. Cuando yo estudiaba bachillerato y estudié en la universidad, a mí no me gustaba mucho eso de la historia. Pero después que yo comencé a hacer todo esto, investigación, sin esa historia yo no estuviera aquí. Sin esa historia yo no me hubiese dado cuenta de que mi intuición era verdad, porque ¿cómo corroboro yo esa intuición? La gente puede decir, eso lo estás inventando tú, pero esa intuición es nuestra guía interna, que muchos creemos en eso, pero eso no quiere decir que todos creamos en eso. Un gran número no cree en la intuición. Entonces hay que corroborar todo esto con investigaciones. Y menos mal que la historia existe, porque qué tranquilidad le da a uno conocer que todo eso que intuía es verdad. Y la historia, conocer nuestras raíces, conocer la historia de esta gran mujer, de este gran maestro, que todo era una mentira, y conocerlo ahora, para mí ha sido maravilloso. Yo de verdad que puedo hablar de un antes y un después. Entonces ahora sí me parece importantísima lo que es la historia. La historia es sumamente importante. Ahora con esto sí los dejo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.